Buenas tardes. El día de hoy le vamos a presentar cómo es la instalación de una red telefónica desde la central telefónica hasta el abonado. Mi nombre es Gina de la Rosa, mi compañero Kevin Cabana y Carlos Robles. Pertenecemos al grupo MEDICE 11 del SENA Colombo Alemán. Yo le voy a dar algunos conceptos que hacen parte de una red telefónica. Vamos a empezar con el principal elemento de una red telefónica, que es la central telefónica. Es el lugar, puede ser un edificio, un local, una caseta o un contenedor utilizado por una empresa operadora de telefonía, donde se alberga el equipo de conmutación y los demás equipos necesarios para la operación de las llamadas telefónicas. Es decir, es el lugar donde se establecen conexiones entre los lazos de los abonados. El equipo en la central telefónica cuenta con equipos y materiales que están dentro de ellos, que son el equipo de conmutación, los equipos de transmisión entre centrales, el repartidor principal de cables, equipos de ventilación, cables y empalme. Planta externa. La planta externa es el conjunto de medios que entrelazan la central telefónica con los clientes. Está constituida fundamentalmente por el buque local o buque de abonado y sus elementos asociados, que son cables, cajas de empalme, bobinas, tendidos, conductores y otras infraestructuras adicionales. Parte de esta infraestructura está compuesta por tendidos, postes, armarios, cámaras y canalizaciones subterráneas, equipos y productos que permiten conectar y entrelazar la red hasta llegar al punto donde es necesario. Tenemos también el script. Allí se realiza la interconexión entre la red del operador y la red interna. Son gabinetes ubicados en los predios que se extienden con más de 100 líneas telefónicas. Allí se alojan reglas o mini bloques en los cuales se realiza el paso en interconexión al momento de efectuar una instalación. Tenemos el abonado, que es la palabra abonado quiere decir un contrato que se firma con una empresa la cual le presta servicio al abonado, es decir, la red telefónica es un servicio y viene siendo el abonado porque la central le presta un servicio. Tenemos el cable telefónico que está dentro ya del abonado. Es la eléctrica flexible, aislada y envuelta en una cubierta protectora que sirve para lograr el intercambio de señales eléctricas de un punto a otro. Y tenemos también el ADSL, que es una tecnología de acceso a internet de banda ancha, lo que implica una velocidad superior a una conexión por módem en la transferencia de datos, ya que el módem utiliza la banda de voz y por tanto impide el servicio de voz mientras se use y viceversa. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la estructura general de la red de abonados. Está conformada por circuitos de cable que se conectan al distribuidor principal y se prolongan física y eléctricamente hasta la caja terminal, y está estructurada, diseñada de la siguiente forma. Tiene una red rígida que está constituida por circuitos de cable multipar que se conectan en el distribuidor principal, que es el MDF, y se prolongan física y eléctricamente de una sección de cable a otra sección de cable, dividiéndose en la ruta mediante empalmes hasta conectar los circuitos en cajas terminales, que son estas cajas terminales. Y está conformada por una red flexible, que esta a su vez está conformada por dos secciones. La sección primaria, que comprende de los circuitos de cable que se conectan en el distribuidor principal y se prolongan mediante empalmes hasta los bloques de conexión en los armarios, que son estos armarios. La sección secundaria, que está conformada por circuitos de cable que se conectan en bloques de conexión secundaria del armario y se prolongan físicamente hasta las cajas terminales que están en los postes. El segmento secundario, que está conectado de strip a strip, y en el segmento de dispersión, que es el que está conectado desde el strip del poste hasta el PTR. El punto de terminación de la red externa es un cajetín de unos 5 por 7
centímetros que se encuentra en el domicilio del abonado, que es este. Y de ahí separa la red externa de la red interna. Se considera parte del operador de telefonía y es justo a partir de donde comienza la de propiedad del abonado. A partir de allí comienza la conexión en el abonado, que es un cable que traza hasta la roseta. De la roseta está conectado hasta el splitter o ADSL, que es el que se encarga de dividir la línea, una para el internet y otra para la línea de voz. Buenas tardes. A continuación yo voy a hablarles sobre los medios de transmisión que se utilizan para la línea telefónica. Aparte de eso, también les voy a hablar de las averías más frecuentes que pueden presentarse en una línea telefónica. El medio de transmisión más frecuente para que se utilizan en la línea telefónica es el cable de cobre. Este cable transmite señales eléctricas desde el abonado hasta la central telefónica. Desde la central telefónica hasta el armario son utilizados pares de cable de entre 10 hasta 2040 pares de cable. Cuando llegan al armario, estos son conectados a él y para ser dirigidos al strip telefónico se conectan cables de hasta 600 pares. Al llegar al strip y conectarlo hasta los otros postes, estos son pares de 10 a 20 pares de cable cada uno de ellos. Y cuando llega al abonado, al final se conecta un par trenzado que serían siendo 2 cables. A continuación les voy a hablar de las averías más frecuentes que pueden presentarse en una línea telefónica. La primera avería que puede presentarse es tierra. ¿Qué significa esto? Es el defecto de aislamiento que resulta de la humedad o del contacto que hace un conductor con la cubierta del cable. Estos cables, al estar expuestos a la condición de la naturaleza, están expuestos a este tipo de humedad y al tener contacto con el aislamiento no va a permitir el paso de la señal eléctrica hasta la central. Cruces son producidos por el defecto de los aislamientos y se producen entre dos conductores diferentes. Como les dije anteriormente, al estar expuestos a las condiciones naturales, estos cables pueden conectarse con otros, haciendo difícil la comunicación. Cortocircuito también resulta de un mal aislamiento que da lugar a que los dos hilos de un par tengan contacto entre sí, ya sean de forma sólida o a través de la humedad. Abierto. Los abiertos se producen por la rotura de un hilo conductor, de manera que las dos partes están eléctricamente separadas por completo. ¿Qué quiere decir esto? Como ejemplo vamos a tomar este cable. Se puede decir que es un cable abierto cuando este cable se separa en dos y no hay una conexión entre ellos. Inducidos es la transparencia de hilos entre dos pares adyacentes. Otro ejemplo de errores o averías que pueden presentarse es atenuación de una línea telefónica. Otro ejemplo de averías en la línea telefónica es la atenuación. ¿Qué es la atenuación? La atenuación es la debilitación de la señal entre un punto de la línea telefónica y otra. ¿Cómo así? Esto quiere decir que cuando la corriente de la voz no se escucha en el otro extremo de la línea en su total transmisión, o hay una pérdida de la energía. Esto se conoce como atenuación. Esto quiere decir cuando intentamos hablar desde un punto o un abonado a otro y se escucha que el volumen no es el indicado, podemos decir que hay atenuación o hay pérdida de la señal. La diafonía. La diafonía se define como un fenómeno que consiste en inducirse una comunicación telefónica de un par a otro. ¿Esto qué quiere decir? La diafonía es cuando existe un cruce entre varios cables, lo que evita que la comunicación sea exitosa porque están cruzando las señales. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video y que hayan entendido la explicación de cómo funciona una central telefónica desde su central hasta el abonado. Muchas gracias por todo.